Lucas Ventoso es el concejal que presentó la denuncia, concejal radical. Lucas, ¿cómo te va? Buen día, Matías Lojo te saluda. ¿Qué tal, Matías? Buen día. Buen día. Ahí el intendente decía que quienes detectaron en realidad esto fueron desde el propio municipio. ¿Esto es así? ¿Vos tenés esa información? No. No, eso es mentira. Estaba escuchando el segmento que estás reproduciendo, es quizás el más importante en términos de los reconocidos, porque después negaron todo. Sí. Pero el mismo, habrás escuchado hace segundos, que el mismo intendente está reconociendo que el parador era ilegal. Sí. Tenía acá algunas cositas justamente ahí anotadas. Hablaba de parador ilegal, habló de que intimidaron en primer lugar a, no sé si a algún responsable. Yo tenía por aquí un término que me parecía clave, la palabra otorgarlo, porque después también te quería preguntar, ¿quién otorga esto? ¿De qué manera se otorga ese espacio en la playa, ese parador? ¿Y por qué no se procedió a la clausura inmediata, digamos, al momento de detectar estas cosas? La municipalidad toma participación en este hecho luego de que yo formulo la denuncia administrativa el 13 de enero. Hasta el 13 de enero la municipalidad solo había hecho un parte, había inspección, y en la inspección el 6 de enero dice que se abstengan de realizar ventas de productos, circunstancia que no cumplieron nunca, que siguieron vendiendo. Pero lo importante es no torcer el centro de la discusión aquí. Aquí el parador era ilegal, pero lo más grave es lo otro que, por supuesto, el intendente y sus funcionarios tratan de correr el eje. La verdad es que el secretario de Gobierno llevó a la Municipalidad de Pinamar e inició un expediente con una nota falsa, falsificando la firma de un funcionario nacional, falsificando el contenido y todo un documento, incluido el membrete y el sello funcionario del Ministerio de Salud de la Nación. Y que ese documento falsificado lo hicieron con el propósito de entregar ese parador a un puntero político de este gobierno que es Jorge Liberanome. Eso es lo grave. Pasa que estos señores no hablan de eso y tratan de reducir la cuestión a si el parador tenía permiso o no tenía permiso, que no lo tenía aparte. Sí. Pero lo más grave es esto. Pero eso, un escándalo a nivel nacional de esto. Eso lo reconoce el intendente, porque quiero ir por partes. Reconoce que el parador es ilegal. Sí. Primer punto, estamos de acuerdo, el parador que estaba funcionando allí es ilegal. Ahora, ese parador, pues nosotros estuvimos ahí en Pinamar durante la cobertura en el verano, lo fuimos a ver, incluso a buscar. Es un parador que está cercano, a ver, por ejemplo, ahí estuvo funcionando la playa naranja del gobernador Scioli hace un tiempo. El año pasado. El año pasado. En ese lugar había actividades y estaba funcionando normalmente hasta que llega primero el municipio entonces y realiza esta primera intimación de que no se hagan más cosas. No, el municipio nunca hace ninguna intimación de nada. Eso es falso. Bien. El municipio inclusive, después de que yo formulo la denuncia, hace un parte documentado el subsecretario de Fiscalización Sarobe, que ayer estuvo aquí, realmente fue una vergüenza, y el día siguiente de que yo formulo la denuncia, contesta el subsecretario Sarobe diciendo que allí no hay nada ilegal, y que no se constató ninguna ilegalidad. Lo dice por escrito, inclusive yo ayer lo repito, y leo el parte que hizo este impresentable funcionario. O sea que es más grave el asunto. Bien, hasta ahí entonces tenemos una inacción incluso del municipio de Pinamar ante esta circunstancia. Pero ahora quiero llegar a eso que vos me estabas hablando recién también, que habla de falsificación. ¿A quién se le otorga ese parador en Pinamar? ¿De quién es y cuáles son los vínculos que tiene con el Ejecutivo? El parador se lo solicita, formalmente, que después era todo falso. Lo solicitan con una nota del ANMAT. ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos. Firmado por un funcionario, todo esto era hipotético, porque digamos, firmado por un funcionario que nunca firmó, era todo fraguado, pero la firma que falsifican es del doctor Otto Orsinger, que es el subadministrador nacional de la ANMAT. O sea que hay una firma de un funcionario nacional, perdón Lucas, te corto, pero es importantísimo esto para resaltarlo. Hay una firma de un funcionario nacional presentada en el documento para pedir la utilización de ese parador que ni el funcionario nacional ni el organismo al cual responde se hacen cargo de esa firma, digamos, no es cierta, no es verdadera. No solo no se hacen cargo, denuncian que le han falsificado todo, denuncian que esa nota falsificada fue entregada por el secretario de Gobierno de Pinamar, Juan José Rodríguez, y hacen la denuncia penal en Capital Federal por defraudación. Entonces, el escándalo es de este sistema de impunidad que padece todo Pinamar, es que los funcionarios
está claro que ya no tienen límites, se atreven a falsificar el documento, la firma y el sello de un funcionario nacional del Ministerio de Salud para entregar un balneario a un puntero político de ellos. Eso es lo que se discutió ayer y donde versó la interpelación. ¿La No denuncia de esta nunca. gente de la ANMAT es previa a tu denuncia o vos No, te haces posterior. claro, vos digamos te haces eco de lo que está sucediendo allí, vas a relevarlo, haces la denuncia y ahí es cuando empiezan a surgir todas estas cosas, a destaparse estas ollas? Te cuento cómo fue cronológicamente. Primero advierto que lo que hay ahí es un parador común, que vende licuado, gaseosa, pancho, etcétera, y alquila sombrillas. Lo veo. Hago las fotos, los documento y voy a buscar el expediente donde deberían autorizarlo. Cuando veo el expediente veo que no tiene autorización y me encuentro con que está este pedido formal presentado por el secretario de Gobierno, Juan José Rodríguez, de Pinamar, y ahí está esta nota formal adjuntada por él, atribuida al Ministerio de Salud de la Nación. Hasta allí la única ilegalidad es que no coincide la solicitud de permiso de ese espacio, Sí, más con allá que la además utilización que se le daba. exactamente, con lo que estaba haciendo efectivamente, que era otra cosa. Como no coincide, realmente, y veo que el beneficiario de todo esto era Jorge Liberanome, que es un puntero de este gobierno, y Jorge Liberanome, ¿se acuerdan? Se hizo por ir a amenazar a Gonzalito cuando estaba haciendo la nota en el 2 de abril. Sí. Bueno, sabemos que esta persona está siempre involucrada en hechos muy poco claros y que a veces lindan lo corrupto. ¿Y por qué se veía beneficiado Liberanome? ¿Cómo te enterás vos de eso? ¿O en dónde aparece? Él está a cargo formalmente de la explotación. Digamos, no formal, él está a cargo en los hechos. Y la bajada de luz a ese parador ilegal está firmada por Liberanome. Él es el que solicita la energía eléctrica. Entonces ahí empiezan a cerrarse los indicios para indicarnos que realmente estaba detrás de todo esto Liberanome. Pero lo más grave, yo lo descubro el 20 de enero, cuando llamo con el Ministerio de Salud de la Nación y les pregunto sobre este parador si tenían conocimiento, y ellos conocen todo, entonces les digo, miren, les voy a mandar por mail un escáner de la documentación oficial que ustedes presentaron en Pinamar. Les mando el escáner y inmediatamente me contestan diciendo todo eso es falso. Allí se arma un escándalo mucho más grave. Y sí, claramente. Entonces, eso fue lo que pasó. Empezamos con un balneario ilegal y terminamos con una falsificación de documentación pública presentada por el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Pinamar. Y, o sea, claramente es un hecho gravísimo. Judicialmente, Lucas, vos tenés seguramente mucho más conocimiento siendo abogado. ¿Cómo se puede llegar a avanzar en ese sentido? Porque más allá de lo que pueda llegar a suceder, a ver, esto ya escala a niveles directamente nacionales. Estamos hablando del Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Sí, exactamente. El Ministerio de Salud de la Nación presentó una denuncia penal en Capital Federal, en los juzgados federales, y yo presenté una denuncia aquí en Pinamar porque el delito se comete en el Departamento Judicial de Dolores. Presenté también una denuncia por falsificación de documentación pública y documentación pública falsa, donde solicito que se investigue la participación del secretario de Gobierno y del subsecretario de Fiscalización de Pinamar, Saró y Juan José Rodríguez. Realmente el dislate, lo inadmisible de las explicaciones que ustedes acaban de pasar, de reproducir de Muriales, es que Muriales reconoce que es todo falso. Y cuando yo le digo en sesión, ¿cómo va a ser usted cómo va a reaccionar el intendente frente a este hecho que ahora tiene conocimiento que no puede negarlo? ¿Qué medida va a adoptar con los funcionarios responsables? Y la respuesta de Muriales es: el señor secretario de Gobierno está a un mes de jubilarse. Yo no le voy a ser responsable siendo un mes que falta para que se jubile. Esa fue la respuesta del intendente. O sea, es que juega incluso con la jubilación del secretario de Gobierno. Lucas, te agradezco por el detalle que nos has dado. Seguramente vamos a estar bien de cerca en este tema porque puede llegar a traer consecuencias para una ciudad que ya viene convulsionada con algunos temas. Pero bueno, claramente es un hecho grave, es un hecho muy grave. No solamente decíamos por las maniobras, no solamente por el hecho del parador ilegal, sino por las maniobras para llegar a tener ese parador ilegal. Entonces lo vamos a seguir de cerca y te agradecemos por el contacto.
Eso es realmente lo grave. El nivel de impunidad no tiene límites, falsifica una nota del Ministerio de Salud de la Nación. Y por último quiero decirte algo, que también es parte de todo este sistema para entenderlo mejor. Altieri, el intendente anterior, fue destituido por hechos de corrupción gravísimos, por 33 hechos de corrupción. El más conocido fue las casas sociales, que llegan a ese nivel de impunidad. Pero todo su gobierno, ni un funcionario menos, son los que hoy siguen gobernando Pinamar. El único que fue removido del cargo fue Altieri. Pero Muriale, que es el actual intendente, era el jefe de compras del intendente destituido. Todos los demás funcionarios están hoy gobernando. ¿Y puede pedir el Consejo la destitución de Muriale por este hecho? Hay que hacer una comisión investigadora. Por este y hay muchísimos más. Habría que hacer una comisión investigadora. ¿Y qué necesitan para hacer una comisión investigadora? La aprobación de 2/3 partes de los miembros del Consejo del total, que son 8 votos. ¿Y tienen los números hoy en el Consejo? No, hay 7. Hay 7. Bien. Por eso, digamos que este gobierno tiene tácitamente una carta de impunidad total. Sabiendo que tiene 7 votos y no tiene 8, haga lo que haga, jamás va a poder ser destituido. Esa es la situación de impunidad que vive Pinamar. Gracias, Lucas, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego.